Capítulo 6. Mi negro pasado. María observaba con cuidado el rostro de Tita que aparecía en la primera página de su diario. Le parecía increíble que nadie en su familia le hubiera hablado de ella, pero tal vez lo que más le sorprendía era saber que no se había casado porque tenía que cuidar a su mamá hasta la muerte. ¿Cómo entender esa actitud de obediencia en pleno siglo XXI? Bueno, siendo sincera, tenía que reconocer que había otras formas modernas de sumisión. Las personas que pertenecen a organizaciones delictivas o a partidos políticos tienen que obedecer a sus dirigentes a riesgo de ser expulsados del grupo. Otro ejemplo, la estructura piramidal sostiene todo tipo de organizaciones alrededor del globo. Los de arriba dictan las órdenes y los de abajo simplemente obedecen. Así de simple y terrorífico. Sin cuestionamientos de por medio, sin chistar, sin dar una opinión y sin darse cuenta de que las órdenes que tan ciegamente siguen están diseñadas para convertirlos en víctimas de un sistema opresor que decide qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben comer, a qué tipo de educación pueden acceder y a cuál no, incluso a quién deben de amar y a quién no. Entre una madre represora y el sistema que nos gobierna, María no veía una gran diferencia. Y si en el pasado una hija renunciaba al matrimonio, hoy se renuncia a una vida digna. Lo maravilloso de esta historia de Tita es que ella desde la cocina había encontrado la libertad, había encontrado la forma de transmitir la energía amorosa a través de lo que cocinaba. Había dado con la fórmula para escapar de las absurdas reglas que la sociedad y la familia le impusieron. Había encontrado la ruta de escape a la opresión y la había dejado escrita para que no hubiera duda. Por medio de este conmovedor testimonio, Tita la hizo llorar, la hizo reír, la hizo reflexionar y la dejó obviamente con miles de dudas en la cabeza. Su lectura le resultó fascinante. Leyó el diario de un tirón y a pesar de que cerró el libro, siguió obsesionada con la mirada de Tita. No podía sacarla de su cabeza. Parecía pedir ayuda. En el diario solo había una foto de ella. Al día siguiente, le preguntó a la abuela si tenía más fotos, pero ésta le respondió que muy pocas, pues el fuego acabó con el rancho en donde Tita había vivido. Lo único que se salvó fue ese diario que quedó protegido por un metate. Las pocas fotos de Tita que sobrevivieron fueron las que Gertrude y su hermana tenían en su casa, pero no eran muchas. Tita aparecía en una que otra foto familiar de bodas, bautizos, reuniones familiares y días de campo, pero realmente eran pocas fotografías. En la primera foto del diario, Tita aparecía al lado de su madre, la cual era tatarabuela de María. La mirada de esa mujer era escalofriante, fría y acusadora. Después de contemplarla por un rato, María llegó a la conclusión de que era idéntica a la de Luz María, su madre, quien por lo visto le heredó su manera de observar y de juzgar. Muy poca gente pudo sostener una mirada de reproche de su madre. María sentía que los genes dominantes son como un arpón enorme que llevamos dentro pero que desconocemos. El color de ojos, de piel, también las enfermedades están ahí esperando unirse a otro gen para tomarnos por sorpresa y hacernos decir ¿de dónde salieron estos ojos azules? ¿O de dónde salió ese perro rizado? ¿O esa piel negra? Qué absurda nuestra necesidad que nos obliga y que obliga a esos genes extraviados a deambular sin rumbo aparente para de pronto aparecer en nuestras vidas y trastocarlo todo. ¿A quién obedecen? ¿Qué leyes los gobiernan? Otra pregunta que se hizo, ¿qué es lo que activa la información que ha estado latente? A María le resultaba aterrador darse cuenta de la cantidad de información desconocida que circulaba por sus venas. Estaba descubriendo que era portadora de una enorme carga genética proveniente de parientes lejanos que incluían todo tipo de miedos, prejuicios y culpas, que sin embargo ella portaba dentro de su cuerpo como se conservan las mejores noches de amor, el olor a rosas o el sabor del chocolate. Sin dudas, la lectura del diario le despertó un hambre incontrolable. Se dirigió a la cocina en búsqueda de alimento. Eran las 4 de la mañana. Horacio dormía en su cuna y decidió abandonarlo por un momento, pues ya no podía controlar el antojo. Estaba comenzando a aceptar que tenía problemas con la comida. En serio, no sabía qué hacer.
Cuando aún vivía en la Ciudad de México intentó ponerse a dieta. Por las mañanas daba inicio a su programa de jugoterapia. Su organismo respondía muy bien, no le faltaba energía y para nada le daba hambre, pero en cuanto se iba a dormir comenzaban los problemas, las pesadillas y los deseos escondidos. Soñaba con comida y entonces en un estado de completo sonambulismo se dirigía a la cocina y abría el refrigerador dispuesta a devorar lo que fuera. Cuando despertaba, ya era demasiado tarde. En pocos minutos había empacado todo lo que había podido. En casa de la abuela su dieta prácticamente estaba destinada al fracaso, pues dentro de su refrigerador uno podía encontrar verdaderas delicias y enormes tentaciones. María cada día confiaba menos en ella misma, desafortunadamente. De manera consciente deseaba con todas formas recuperar su figura y perder todos los kilos que había ganado con su embarazo, pero en cuanto se dormía, su subconsciente tomaba el poder y lo obligaba a hacer aquello que no deseaba. Obviamente al día siguiente amanecía con una cruda emocional enorme y tratando de volver al buen camino, se prometía que solo por ese día no rompería la dieta. Así es que, en lugar de desayunar unos huevos rancheros con chilaquiles, ¿verdad? Lo que se le antojaban, se preparaba uno de esos jugos. Ponía en la licuadora espinacas, algunos frutos rojos, una manzana, nueces y luego se lo tomaba. Inmediatamente se sentía bien y juraba que así seguiría todo el día. La verdad no le gustaba mucho su dieta porque la obligaba a comer alimentos que de otra forma no ingeriría. Ella nunca comía manzana, por ejemplo, porque le parecía una pérdida de tiempo tener que masticar un buen rato y esto la desesperaba, le causaba angustia. En cambio, si licuaba, en un segundo podía darle a su cuerpo alimentos sanos sin necesidad de estarlo masticando. María pasaba todo el día haciendo dieta de jugos y sintiéndose a cada minuto una persona sana, pero antes de irse a dormir todavía se congratulaba de haber podido controlar su apetito y se iba a la cama con la conciencia tranquila y la autoestima en alto. Pero en cuanto cerraba los ojos, comenzaba el desfile de pasteles, tacos, tortas, tamales y entonces, sin poder resistir, invariablemente terminaba rompiendo su promesa y sintiéndose la mujer más fracasada del mundo. En ese preciso momento, cuando se encontraba atravesando el umbral de la derrota de la voluntad, se abrió la puerta de la cocina y apareció Lucía recién levantada. Su día comenzaba a esa hora de la madrugada. Vio todo lo que su nieta se había comido. La huella del delito estaba sobre la mesa. Restos de chocolates, migajas, entre otras cosas. A manera de saludo le pregunta a su nieta a bocajarro: ¿Y tú nunca aprendiste a tejer? María respondió: no. ¿Y a bordar? Pues menos. Mira, le dio el último bocado a una concha con natas que tenía en la mano y mientras se limpiaba la boca pensó en la absurda pregunta que le había hecho su abuela. No le encontraba el menor sentido y menos a esa hora de la madrugada.